¿Se ve la diapositiva? ¿Sí? Bien. Continuamos de nuevo, hermanos, con este tema de el discipulado como consejería bíblica. Y déjame orar para comenzar y después continuar. Señor, ayúdame en esta mañana. Estamos casi en el último paso del hermano Tripp, donde voy a tomar este domingo y el próximo domingo para enseñar la importancia de obedecer y confiar, que es, Señor, el reto que tenemos constantemente. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos un estudio, tú quieres que no nada más sea información a nuestra mente, sino en alguna manera tú buscas alguna reacción en nosotros, alguna respuesta. Y el reto, Señor, de muchos de nosotros es que a veces no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios, cómo obedecer la palabra de Dios. Y es ahí donde el discipulado se vuelve tan importante y, Señor, tan crucial, para tener a otro hermano que me ayude a practicar la palabra de Dios. Te pido que nos ayudes, te pido que nos des gracia, por favor, en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta clase hemos llegado al último paso del método del hermano Tripp en cuanto al proceso de consejería, que sugerimos que sea un método que usamos comúnmente en el discipulado. Este paso se llama el paso de hacer. ¿Se acuerda? Aquí está lo que hemos estado viendo: amar, conocer, hablar y hacer, ¿verdad? Y ahora este método y este modelo es un modelo que la Escritura presenta, solamente presentado de una forma más organizada, ¿verdad? Y hermanos, aquí hablamos de amar, conocer, hablar y hacer, porque lo que queremos es un cambio de corazón, ¿verdad? Vimos que el objetivo es un cambio de corazón. Y estamos en este último paso, y este paso es hacer o aplicar los principios de la palabra de Dios al problema o problemas específicos. Ahora, hermanos, es necesario recordar que el objetivo de la consejería es un cambio de corazón más que de actitudes, circunstancias o relaciones. Y déjenme de nuevo recordar eso, hermanos, porque el reto del discipulado como consejería realmente es un reto, ¿ok? Es un reto. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida puede ser un verdadero caos. El ministerio personal le hace relacionarse con personas que están perdidas en el caos de la vida, cuyas vidas se ven complicadas por sus propias decisiones insensatas o por los pecados de otros. A menudo escuchará hablar de años de intento de solución que solo han empeorado las cosas. Podrá ver las obras destructivas del enemigo que engaña, divide y devora, y el impacto de no pensar bien las cosas y de la consejería deficiente. Y hermanos, el reto del discipulado como consejería es que nosotros, hermanos, y nuestras vidas, pues a veces son un caos. Y uno no sabe dónde empezar y uno no sabe qué hacer. El ministerio personal, hermanos, también no se trata de saber siempre qué decir. Y no es arreglar todo lo que está roto a simple vista. Hermanos, por eso me gusta mucho este título del discipulado como consejería, porque, hermanos, estamos hablando de un pecador ayudando a otro pecador. No estamos hablando de personas que ya lo hemos hecho y que ahora te estamos enseñando la fórmula secreta. No, estamos hablando de cristianos que batallan. El ministerio personal, hermanos, es conectar a las personas con Cristo. Hermanos, solamente hay un Salvador y no somos nosotros, es el Señor Jesús. Solamente hay alguien que puede ayudarnos y es el Señor Jesús. Y el ministerio personal, hermanos, es conectar a las personas con Cristo para que sean capaces de pensar como Él quiere que piensen, deseen lo que Él dice que es mejor y hagan lo que Él pide que hagan. Y subrayé esto, hermanos: aunque sus circunstancias nunca se arreglen. Aunque sus circunstancias nunca se arreglen.
Hermanos, si pensamos seriamente en este asunto de nuevo del discipulado como consejería y el asunto de ayudar a las personas, podemos, hermanos, y debemos glorificar a Dios, aunque un marido o una esposa no vuelva. Hermanos, a veces va a haber situaciones familiares muy difíciles y podemos y debemos glorificar a Dios aunque un marido o esposa no vuelva. Podemos y debemos glorificar a Dios aunque un hijo no se arrepienta y regrese. Cuando usted mira la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos perdidos, pues gracias a Dios que el hijo regresó, ¿sí o no? Que se arrepintió y regresó. Hermanos, pero no siempre así va a pasar. Hermanos, podemos y debemos glorificar a Dios, aunque una enfermedad nunca sane o mejore. Hermanos, hay enfermedades que tristemente sabemos que no van a mejorar y no se van a curar. Pero aún así, hermanos, podemos y debemos glorificar a Dios. Hermanos, podemos y debemos glorificar a Dios aunque sigamos asediados por el pecado toda nuestra vida. A veces, hermanos, de nuevo se ha sembrado esta idea en la iglesia que un día vamos a dejar de batallar con ciertos o cuales pecados. Pero la realidad es que a veces nuestros pecados y nuestras luchas nos van a asediar toda la vida. Y aún así, hermanos, podemos y debemos glorificar a Dios. Hermanos, Dios nunca promete que nuestros problemas se acabarán en esta vida. Dios nunca promete que nuestros pecados y tentaciones se extinguirán. Dios nunca promete que los finales felices se cumplirán. Dios nunca promete que las cicatrices del pecado se borrarán. Dios nunca promete, hermanos, que las consecuencias del pecado no sucederán. Nunca usted ve esas promesas en la Biblia. Nunca ve esas cosas. Y a pesar, hermanos, de eso, lo que sí Dios promete siempre es perdón para el arrepentido y gracia para soportar, cambiar y continuar. Y hermanos, debemos dejarlo bien claro en este asunto de la consejería como el discipulado de nuevo. ¿Por qué? Porque la meta es glorificar a Dios, conectarnos con Cristo, pensar, desear y hacer lo que Cristo dice, aunque nuestras circunstancias no se arreglen. Y le digo esto desde el principio, hermanos, porque no quiero que usted se decepcione, porque esta es la decepción de muchos cristianos. Ay, estoy haciendo todo lo que dice el pastor, estoy haciendo todo lo que Dios dice y nada mejora. Porque entonces, hermanos, eso muchas veces revela el corazón, que la única razón por la que seguimos a Dios y tratamos de obedecer y amar a Dios es porque ¿qué? Porque queremos que se arregle. Y como no se arregle, pues estamos todos decepcionados. Pero no funciona así, hermanos, no funciona así. La Biblia nos enseña que no es así. Uno tiene que glorificar a Dios, uno tiene que obedecer a Dios, aun si las cosas no se arreglan. No se arreglan. Ahora, hermanos, ¿qué es el objetivo? Y dijimos, ¿qué hemos estado pensando? El objetivo, hermanos, de la consejería es un cambio de corazón. Y de nuevo, hemos estado hablando, esto, hermanos, el discipulado como consejería es el mejor lugar para que esto pase. Porque de nuevo, estamos hablando de el amar habla de una relación, establecer una relación con una persona. Hermanos, no podemos ser una iglesia de desconocidos. Hermanos, no es la voluntad de Dios ser una iglesia de desconocidos. Dios, hermanos, para ninguna iglesia Dios quiere que sean desconocidos. Y aunque no siempre vamos a poder tener relación todos con todos, pero por lo menos tener una buena relación con alguien. Y tener el esfuerzo, hermanos, para conocer a esa persona. Y conocerla no nada más a nivel superficial, sino realmente conocer su corazón. Y si uno conoce el corazón, hermanos, uno va a poder encontrar, ¿verdad?, donde uno a veces es ciego y ser capaz, hermanos, de hablar la verdad en amor. ¿Capaz de qué? De confrontar. Capaz de ayudar a otro hermano por medio de hablar la palabra de Dios para adquirir compromisos. Pero el objetivo, hermanos, siempre es un cambio del corazón.
No es, hermanos, nada más hacer las cosas correctas. Es cambiar nuestro corazón. Ahora, quiero que piensen esto cuando miramos estos pasajes del Antiguo Testamento. Tengo varios pasajes aquí, si me quiere acompañar en su Biblia, tengo varios pasajes aquí, donde quiero enseñar, hermanos, de nuevo, que Dios está interesado mucho en el corazón y mucho en la obediencia del corazón. No sé si usted se acuerde de esta escena en los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cuando Dios comienza a hablar con la nación de Israel y les da los 10 mandamientos? El pueblo ya no quiere hablar con Dios, porque el pueblo siente que si sigue hablando con Dios le van a morir. Entonces, en el libro de Deuteronomio, miren lo que Dios dice y la manera en que Dios reacciona a la promesa que la gente está diciendo. Dice aquí: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y uno se pregunta, ¿qué habían dicho? ¿Sabe qué había dicho el pueblo? Señor, te vamos a obedecer en todo lo que digas. Señor, sigue hablando con Moisés. Todo lo que digas, todo, en verdad lo que digas, lo vamos a obedecer, te vamos a seguir. Ahora miren lo que dice Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios dice aquí: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Tal corazón. También, hermanos, vemos aquí en Deuteronomio, ahora, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahora, hermanos, quiero que miren con atención ese pasaje. Hay 4 verbos ahí, que es de nuevo, que describen lo que Dios quiere. Creo que 2 de ellos muestran algo externo, pero 2 de ellos muestran algo interno. Temer a Jehová. Hermanos, eso de nuevo significa tenerle respeto. Eso significa, hermanos, tenerle consideración, apreciar a Dios por quien es. Y también significa tenerle miedo, ¿ok? Pero no es tenerle ese miedo nada más, sino tenerle esa devoción y ese cariño y ese respeto. Y luego, andes en todos sus caminos, eso significa vivir. Esa es la palabra que le gusta al Antiguo Testamento, que ha pasado al Nuevo Testamento. Andar, hermanos, no significa caminar, significa vivir. Que vivas en todos sus caminos. Y luego dice, y que lo ames. Hermanos, el amor a Dios, de nuevo, es algo que de nuevo que está que se cultiva en el corazón, que no nada más habla de los sentimientos, también habla de los pensamientos. Dice que lo ames, y luego dice, y sirvas. Eso es de nuevo algo externo, ¿no? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice que guarde los mandamientos de Jehová. Y este versículo de nuevo, hermanos, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios no nada más quiere una obediencia fría. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esa obediencia fría, ¿verdad? ¡Ey! Lava los trastes. Hermanos, yo no sé si usted, pero yo a veces cuando era más joven y me mandaban a lavar trastes, y uno iba y de mala gana, pero los lavaba. Hermanos, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Esa obediencia de mala gana? No, hermanos. Dios no quiere una obediencia de mala gana. Dios quiere nuestro corazón. Él quiere un cambio de corazón, una obediencia motivada por un corazón que le teme y por un corazón que le ama.
Ahora, hermanos, Dios prefiere la obediencia que todo sacrificio religioso. Tenemos este pasaje en Samuel, hermanos, donde dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría la obstinación. Hermanos, este pasaje, ¿se acuerdan? Este pasaje es muy importante, porque fue cuando el rey Saúl, ¿se acuerda?, desobedeció a Dios. Dios le había dicho: ve y destruye a Amalek, destruye todo. Y adivine qué, guardó ciertos animales. ¿Y por qué? Porque los iba a ofrecer al Señor. Oye, Señor, mira, es que los guardamos porque, pues, ¿cómo los vamos a matar? Son para ti. No, hermanos. Y aquí el Señor le dice: me importa más que se obedezcan mis palabras que todo sacrificio. Me importan más que se obedezca la palabra que todo asunto externo. Hermanos, y la realidad es que todos batallamos, que es más fácil a veces cambiar lo externo que luchar con esto del corazón. Otro pasaje que me impresiona mucho es el pasaje de Isaías. Ya se lo he leído varias veces aquí en la iglesia, en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho la manera en que percibieron esta. Dice el Señor, les está haciendo un reclamo en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice el Señor: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los carneros, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Hermanos, ¿se imagina lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel? Ahora, hermanos, déjeme hacerle pensar eso en términos más modernos. Hermanos, si Dios quisiera expresar un reclamo de esto a nosotros, ¿qué nos diría a nosotros hoy en día? No quiero que vengas a purificarte el domingo. No quiero que vengas a lucir, ¿verdad?, y cantar aquí los especiales y sonreír a todos. No quiero que vengas y aquí saludes a todos. Cuando allá afuera se sabe quién era realmente. Por eso les digo, hermanos, que a veces el domingo de la adoración, para mí el domingo de la adoración, hermanos, no es un termómetro perfecto. Porque Dios puede hacer este mismo reclamo para nosotros, ¿sí o no? Puede hacer este mismo reclamo para nosotros. Que de nuevo, que lucimos muy bien, que cantamos muy bien, que participamos muy bien. Pero ¿qué hay dentro de nosotros? Mire lo que Dios quería en aquel momento. Les dice más adelante: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba, hermanos, porque el pueblo estaba muy religiosamente, pero haciendo esto. No sé cuántos de ustedes vieron, ¿verdad?, ahorita en la captura del Mencho. ¿Vieron su altar del Mencho? ¿Alguien leyó su carta de oración del Mencho? Hermanos, le estaba pidiendo al santo que lo ayudara, que lo bendijera y que todas cosas.
Hermanos, los narcos van para bendecir sus armas, ¿sabía? ¿No le parece que es una gran incongruencia? Pero a veces así pues los cristianos, ¿verdad? Dios nunca nos va a bendecir por hacer cosas malas, nunca le vamos a pedir, hermanos, Dios nunca nos va a contestar para hacer cosas malas. Y esto es lo que estaba pasando. En el libro de Jeremías les dice: cuando saqué de sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Hermanos, lo que Dios desea es de nuevo un cambio de corazón y una obediencia que realmente sea de corazón. Ahora, hermano, el reto del Antiguo Testamento, cuando usted ve a Israel, a veces tratamos muy mal a Israel, ¿sí o no? ¡Ay, qué desobedientes son! ¡Ay, qué cabeza dura son! ¡Ay! ¿Y nosotros? Y entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿realmente se puede? Porque, hermanos, cuando uno vea la historia del pueblo de Israel, usted ve un pueblo obstinado, ve un pueblo rebelde, ve un pueblo que prefiere hacer todo tipo de cosas religiosas que obedecer al Señor. Pero ¿realmente se puede? ¿Realmente se puede? Y hermanos, la Biblia nos enseña que sí se puede, que sí se puede. Mire, por favor, hermanos, una de las cosas, hermanos, y uno de los beneficios que nosotros gozamos es este. El Señor dijo en Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, Dios aquí está anticipando que va a venir un tiempo y va a venir un día donde Dios va a hacer un nuevo pacto y Dios va a poner las leyes en el corazón. En el libro de Ezequiel lo dice de esta manera: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora mire aquí: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, hermanos, este versículo está tremendo. Porque Dios promete: les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. Y luego dice: y pondré dentro de vosotros, yo voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. 3 cosas: para que anden en mis estatutos, vivan, para que obedezcan, guarden, y para que los que pongan por obra. Hermanos, ¿por qué? Porque de nuevo, esto es lo que Dios desea. Lo que Dios desea, de nuevo, es un cambio del corazón. Dios nos desea que nos llenemos de información, sino un cambio de corazón. Y Él de nuevo promete que va a darnos un corazón y un espíritu. Ahora, hermanos, ¿cuándo pasa ese cambio de corazón? No. ¿Cuándo pasa para nosotros ese cambio de corazón? Ok. Si eso es cierto, yo estoy de acuerdo. Si eso es cierto, entonces, hermanos, si tenemos al Espíritu que nos ayuda a obedecer, ¿por qué somos desobedientes? Ahí vamos. Nótese lo que dice Pablo. Miren, hermanos, miren lo que dice. Pues no se es un verdadero judío solo haber nacido de padres judíos,
ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. ¿Se acuerda que esto era el problema en Romanos? No, le dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es lo que les está diciendo Pablo a los judíos. De nuevo, es un cambio de corazón, hermano. No es obedecer la letra de la ley. Y de nuevo, hermanos, eso es muy importante cuando hablamos de la obediencia y cuando hablamos de aplicar la palabra de Dios. Porque necesitamos aplicar la palabra de Dios, defender la palabra de Dios de corazón. De nuevo, no a regañadientes, con una buena motivación. Esto es lo que Dios quiere. Y eso solamente va a ser conducido, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios produce eso, un corazón transformado busca ¿qué? Hermanos, esto es lo que busca un corazón transformado. Pero a veces, de nuevo, como nuestro corazón a veces no está buscando esta transformación, lo que estamos buscando es que la gente nos apruebe. Y estamos buscando que la gente, de verdad, buscamos gente que nos diga que no, tú estás bien, nosotros están mal. Y muchas veces, de nuevo, hermanos, yo me he encontrado a veces con personas tratando de buscarlos para que me digan, no, tú estás bien, nosotros mal, está bien, tú sigue criticando, tú sigue chismeando, nosotros están mal. Y entonces, hermanos, de nuevo, ahora, ¿cuándo pasa este cambio en el corazón? Cuando venimos a Cristo. Ahora, hermanos, mire, Pablo enfatiza lo vital de nuestra unión con Cristo. Mire este pasaje otra vez. Porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Note aquí. El pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Hermanos, esto es una realidad. Esto es una realidad. Ya no somos esclavos del pecado. Si usted ha creído en Cristo, ya no es esclavo del pecado. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para que el poder del pecado pierda su poder en nuestras vidas. Ahora, hermanos, Pablo enfatiza esa obra del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la, sino según el Espíritu. Ahora, Pablo lo pone muy interesante. Sí es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice Pablo más adelante, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, lo que estoy tratando de demostrar es que Dios siempre ha querido una obediencia del corazón. Dios siempre. En el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios siempre ha querido una obediencia de corazón. Y lo que trato de demostrarle, hermanos, es que hoy por el Espíritu Santo podemos. Por el Espíritu Santo, hermanos, podemos. Ahora, hermanos, déjenme de nuevo recalcar esta idea. La meta no solo es arreglar problemas. La meta es amar, confiar y obedecer a Dios siempre, aunque la circunstancia no cambie.
Hermanos, cuando hablamos de este asunto de la consejería, el discipulado como consejería, no solo es arreglar problemas, sino es hacer compromisos con el Señor y establecer y mantener una unión con Cristo siempre, siempre. Acompáñame a Mateo capítulo 7, esta no lo tengo aquí en la pantalla, Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7 es el sermón del monte, ¿se acuerda? Capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Mateo capítulo 7, por favor. Ya que les dio todas las bendiciones, toda la instrucción, el Señor remata con esto. Últimos versículos del capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, hermanos, ¿cómo se prueba, hermanos, que tenemos un buen cimiento? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, ¿cuándo se sabe que tiene buenos cimientos? Cuando viene la tempestad. Note ahí, cuando viene la tempestad es cuando se sabe que hay buenos cimientos. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice versículo 26, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, hermanos, usted sabe que los cimientos no se ven. No podríamos ver, pero de nuevo, hasta que viene la tempestad, dice versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor terminó este discurso diciendo: lo importante no es que me aplaudan, lo importante no es que me digan qué bonito, lo importante es que lo hagan, lo importante es que lo practiquen. Hermanos, ¿cuál es la roca aquí? Cristo. ¡No! ¡No! La obediencia. Dice, le compararé. Un hombre que oye y hace es como el que construye en la roca. Construir en la roca es oír y hacer, oír y obedecer. Ahora, Cristo es la roca en otros pasajes, pero en este no. Aquí, hermanos, esa roca es el oír y obedecer. Ahora, hermanos, esas tempestades vienen en diferentes maneras. Esas tempestades vienen en nuestras tentaciones. Esas tempestades vienen en nuestras luchas. Esas tempestades vienen por nuestros propios pecados, pero también vienen por los pecados de otros. Porque, hermanos, hay que entender que a veces personas pecan contra nosotros, personas nos ofenden, personas nos hacen, y tempestades vienen en esa manera, con cosas que hacemos o cosas que nos hacen. Y son las tempestades lo que de nuevo demuestran dónde está fundada nuestra vida. Y de nuevo, eso revela mucho, hermanos, de lo que hay que hacer. Porque uno puede saber un montón de información, pero la información no sirve a menos que lo obedezcamos,
Mi meta es aprender a poner estuco en mi pared. Ya vi como 3 horas, ¿verdad? En todo lo que he visto, 3 horas. Y puedo seguir viendo. Y adivine cuánto voy a hacer bueno para poner estuco. Hasta que se ponga a hacerlo. Exactamente. Exacto. Ahora, hermanos, uno pensaría, así es con las verdades espirituales. ¿Cuándo van a realmente producir algo en nuestras vidas? Hasta que les pongamos en práctica. Sí, es muy divertido, hermanos, se ve muy divertido. Ahora, hermanos, aquí el hermano Tripp dice, hay 4 objetivos para ayudar a entender, aplicar los principios de la palabra de Dios. Hermanos, la cosa más difícil que tenemos todos y el reto más difícil es aplicar la palabra de Dios. Ahora, él menciona 4 cosas. Hay que establecer una agenda personal. Hay que aclarar la responsabilidad. Hay que inculcar la identidad de Cristo y hay que rendir cuentas. Quiero usar el próximo domingo para hablar de estas. Hoy quiero hablar de esto. Hermanos, de nuevo, necesitamos pensar que Dios quiere usarnos en la vida de las personas, no para arreglar solamente problemas, sino para que las personas se conecten con Cristo siempre. Si nos vemos, hermanos, solamente como personas que arreglan problemas, nunca vamos a hacer el propósito de Dios y no vamos a cumplir el propósito de Dios. Y tenemos que pensarlo así. No solamente debemos arreglar, hermanos, ¿por qué? Porque uno puede pensar en el discipulado. Yo no sé cómo les ha ido en el discipulado, pero ahí nosotros, en el de nosotros, estamos aquí, se está revelando nuestro corazón. Y por ejemplo, aquí el pastor necesita bajar de peso. Y el pastor necesita, ¿verdad?, controlar lo que come, y el pastor necesita hacer ejercicio. Entonces, cuando el pastor, ¿verdad?, controle lo que coma y haga ejercicio, oye, al pastor lo vamos a graduar, le vamos a dar un diploma, pasó el discipulado. No, porque no solamente es ahorita, es siempre. Y porque no nada más es tener control de lo que come, el dominio propio no nada más es un dominio propio de lo que come, de lo que ve, de lo que piensa, de lo que hace, porque pensaba, yo nada más necesito dominio, control, el dominio propio para lo que como, sí, lo que digo, para eso no tiene uno dominio propio, no, el dominio propio debe permear todas nuestras vidas. Pero pensamos, no, nada más tenemos un problema con la comida, no. Si tenemos falta de dominio propio, tenemos falta de dominio propio en muchas áreas, solamente que una nos da más problema que otra. Y ese es el punto, hermanos. Ahora, no crea que voy a empezar a predicar como, hoy apenas ya se aventó otros 4, no. Lo que quiero decirle, hermanos, es que ¿qué pasa si solo arreglamos problemas? Esto se ilustra como esto. Vamos a hacer como los centros de readaptación social o los centros de rehabilitación. ¿Qué es uno de sus grandes problemas? Que vemos que gente sale y vuelve a entrar. Gente sale y vuelve a entrar. ¿Qué vemos en los centros de rehabilitación? Gente que sale y vuelve a entrar. Gente que sale y vuelve a entrar. Hermanos, porque la meta no es solo arreglar problemas. Hermanos, la agenda no solo es un problema, sino toda la vida. Hermanos, el Señor Jesucristo nos mostró el requisito del discipulado y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es, hermanos, no nada más somos cristianos hoy domingo, mañana también y pasado mañana también. Hermanos, el Señor nos mostró, no es solo un día, hay que seguir a Jesús todos los días. Hermanos, Pablo nos mostró la meta, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Adivine qué Dios está queriendo hacer, hermanos, con todas nuestras luchas y batallas. Hacernos como Cristo, para que Él sea el primogénito o el hermano más grande y más excelso. Hermanos, esa es la meta para cada uno de nosotros.
Esa es la meta, hacernos como Cristo, hacernos como Cristo. Y no es opcional. Si usted es un creyente, esa es la meta que Dios tiene para usted. Y va a usar todo lo que tenga que usar para cumplir esa meta. Usted no le puede decir al Señor, híjole, Señor, ¿sabes qué? No, tiene esa meta. Y por eso me gustó mucho el tema de la adoración. Es un Dios de gracia que no se rinde, ¿sabe? Nosotros sí nos rendimos, pero Dios no se rinde. Nosotros sí nos cansamos, pero Él no se cansa. Y esa es la meta. El apóstol Pedro nos enseña un concepto que lo resume. Pedro dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy. Hermanos, ¿qué concepto resume este plan de Dios? La santidad. Porque como hemos estado enfatizando, hermanos, la santidad no nada más es religiosa. La santidad permea todas nuestras vidas, nuestros tratos familiares, nuestros trabajos, nuestros tratos con inconversos, nuestras responsabilidades. La santidad permea todo. Y es lo que les está diciendo aquí. Juan nos enseña hermanos, Juan nos recuerda la motivación. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, no podemos nuestra agenda no es solo problemas, es un compromiso con el Señor constante. Ahora, hermanos, pastor, entonces eso nunca va a acabar. Entonces el discipulado nunca va a acabar. Pues es cierto, hermanos. No, porque el discipulado es una vida a otra vida de por vida. Porque siempre necesitamos seguir creciendo. Porque siempre necesitamos seguir avanzando. Porque a medida que crecemos, a medida que vamos, hermanos, nuestras luchas, nuestras necesidades son diferentes. Y por eso tenemos que tener siempre la agenda. ¿Cuál es la meta? La meta no es el problema, la meta es terminar bien. Terminar bien, hermanos. La meta es terminar bien. Esta es la meta, hermano. ¿Se acuerda? El Señor siempre lo pone como una carrera larga. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, hermanos. Terminar bien. Esta es la meta, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos en mente. Cuando queremos ayudar a aplicar a alguien la palabra de Dios, queremos decirle que la meta es su vida, no nada más el problema. Ahora, ¿vamos a tratar el problema? Sí, vamos a tratar el problema. Pero la meta no nada más es el problema. ¿Por qué, hermanos? Quiero preguntarle, ¿qué puede estar mostrándote Dios con el problema o los problemas que estás atravesando? ¿Cuánto Dios quiere de tu vida? Porque uno, no, pues nada más quiere. Dios quiere. ¿Cuánto Dios quiere de tu vida? Pues Dios quiere toda nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Y estás dispuesto a seguir a Dios pase lo que pase? Quiero terminar con dos ilustraciones. Son dos. Hermanos, a mí no me gusta mencionar historias de la iglesia. A mí me gusta, pues hay que mencionar de otros hermanos, ¿no? Estos son casos de consejería que unos hermanos escriben para nosotros, para tener ánimo.
Dice los hermanos de un ministerio de consejería, un hombre llegó a consejería después de varios meses, incluso años, luchando con ansiedad constante. Era un hombre responsable, trabajador, comprometido con su familia, pero por dentro vivía en una tormenta. Desde que despertaba en la mañana, su mente comenzaba a correr. Pensaba en su trabajo, en si iba a perderlo, en cómo sostendría a su familia, en su salud, en el futuro. Por las noches les costaba dormir porque no podía apagar sus pensamientos. A veces se levantaba en medio de la noche solo para caminar o revisar cosas que le preocupaban. Con el tiempo, esa ansiedad empezó a afectar su carácter. Se volvió irritable en casa, menos paciente con sus hijos, más distante con su esposa. Él mismo reconocía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo salir de ese ciclo. Cuando finalmente buscó ayuda, lo expresó de esta manera muy sencilla: solo quiero dejar de sentir esto, quiero tener paz. Y esa es la cosa, muchos queremos, ¿verdad?, un arreglo en un área. En las primeras sesiones se hizo evidente que no se trataba solo de emociones descontroladas. Había una lucha más profunda en su corazón, una necesidad fuerte de controlar las cosas, un temor constante a que algo saliera mal y una dificultad para descansar en la soberanía de Dios. En otras palabras, su ansiedad estaba revelando en qué estaba confiando realmente. A través de la Escritura comenzó a ver algo que no había considerado antes. Dios no solo quería quitarle la ansiedad, sino enseñarle a confiar. Pasajes sobre la providencia de Dios, su cuidado fiel, su control absoluto sobre todas las cosas comenzaron a cambiar su manera de pensar. Poco a poco comenzó a responder diferente cuando venían los pensamientos de preocupación. En lugar de dejarse arrastrar por ellos, empezó a llevarlos a Dios en oración y a recordarse verdades bíblicas. Hermanos, cuesta, pero vale toda la pena. El cambio no fue instantáneo, pero fue real. Su ansiedad no desapareció de un día para otro, pero ya no lo gobernaba de la misma manera. Lo más significativo es que su meta cambió. Ya no estaba enfocado únicamente en sentirse tranquilo, sino en vivir confiando en Dios, incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Su esposa comenzó a notar que estaba más presente, más paciente. Él mismo empezó a ver que podía enfrentar el futuro con una confianza que antes no tenía. Y así, lo que empezó como una búsqueda de alivio emocional, terminó siendo una transformación más profunda. Aprendió a vivir dependiendo de Dios en cada área de su vida. Dios no solo trató su ansiedad, le enseñó a caminar con Él. Segundo caso. Una mujer había vivido por años bajo el peso de la depresión. Para quienes la rodeaban, muchas veces parecía que simplemente estaba desanimada, pero su experiencia era mucho más profunda. Había días en los que le costaba levantarse de la cama. Las cosas que antes le daban alegría, como su familia, su hogar, incluso la iglesia, habían perdido su brillo. Vivía con una sensación constante de vacío, como si nada tuviera sentido. En su mente había pensamientos recurrentes. Nada va a cambiar. No soy suficiente. Mi vida no tiene propósito. Estos pensamientos no solo afectaban cómo se sentía, sino cómo vivía. Se aislaba, evitaba conversaciones profundas y poco a poco comenzó a desconectarse incluso de las personas que más amaba. Cuando llegó a consejería, no tenía un plan complicado, solo dijo: quiero dejar de sentirme así, estoy cansada. Y esa honestidad abrió la puerta para empezar a trabajar. A lo largo del proceso comenzó a ver que su vida estaba siendo interpretada a través de esos pensamientos, emociones. Con cuidado y paciencia fue guiada a mirar a Dios, a considerar quién es Él, qué dice su palabra y cómo su identidad no estaba definida por sus sentimientos, sino por su relación con Cristo. Poco a poco empezó a cambiar no solo lo que pensaba, sino cómo respondía. Comenzó a tomar decisiones pequeñas pero significativas.
volver a involucrarse con su familia, servir en maneras sencillas, exponerse nuevamente a la palabra de Dios, aun cuando no sentía hacerlo. Aprendió que no tenía que esperar a sentirse diferente para comenzar a vivir diferente. Con el tiempo, su perspectiva empezó a transformarse. No fue un cambio dramático de un día a otro, pero sí una dirección nueva. Empezó a encontrar propósito en agradar a Dios, incluso en medio de la lucha. Su identidad dejó de estar atada a su depresión y comenzó a afirmarse en Cristo. Al final, el cambio fue más profundo de lo que ella había imaginado. No solo experimentó alivio emocional, sino una transformación en la manera en que veía la vida. Aprendió que Dios no solo quería sacarla del dolor, sino usar ese proceso para llevarla a vivir con propósito y para su gloria. Lo que comenzó como un deseo de sentirse mejor, terminó siendo una obra de Dios que cambió la dirección de toda su vida. Hermanos, Dios puede estar usando este problema que estás enfrentando como una puerta a algo más grande. Y Dios no quiere solo que rindas un aspecto de su vida, Dios quiere toda su vida. Nuestros pecados no solo afectan un área de nuestras vidas, afectan todas nuestras vidas, solo que a veces somos más conscientes de una. Dios quiere una transformación completa e integral. Hermanos, aunque Dios es misericordioso y puede ayudarles, Él quiere toda nuestra devoción, admiración y amor. No está dispuesto a compartirla con otra cosa o persona. Dios es un Dios celoso. Por eso es que aunque le ha ayudado en el pasado o ahora mismo, no hay garantía que lo siga haciendo si usted lo sigue tratando como el mago de la lámpara. Cada vez que lo ocupa, va a Él. Pero mientras no lo ocupa, lo olvida. Y Dios no es así, hermanos. Dios no es un Dios que quiere sacarnos de un hoyo para que al poco tiempo nos volvamos a meter en Él. Para que nunca nos volvamos a meter en Él. Y esa es la meta larga. Y no solo queremos arreglar problemas. No solamente es arreglar problemas. Queremos cambiar la meta larga de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos de todo corazón a que el Señor, nuestras pláticas, no nada más piensen en el problema actual, sino en la meta más grande. No podemos perder de vista la meta más grande, Señor. Queremos ayudar y de nuevo, Señor, yo estoy orando mucho porque cada hermano pueda ayudarse. De nuevo, Señor, me da tanta esperanza. Hay 9, 10 mesas cada domingo en los discipulados. Y yo creo que hay más que 10 personas que están tratando de ayudar a otras 10 personas. Ayúdanos, Padre, por favor, a amar, conocer, hablar y ayudarnos unos a otros a aplicar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios para el problema actual y la meta final. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Todos necesitamos de todos. Yo necesito del ministerio de mis hermanos. Señor, yo soy el pastor, pero yo también necesito de su ministerio. Yo necesito de sus palabras, yo necesito de su exhortación, yo necesito rendir cuentas a ellos. Porque uno, Señor, es ciego a sus pecados, es ciego a sus fallas. Y necesitamos constantemente, porque la meta es terminar la carrera. La meta es terminar la carrera y terminarla bien. Señor, queremos escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.